¿Qué, chavales? Este es un nuevo vídeo, no puedo hablar fuerte, no sé por qué. Chavales, vamos a ver la historia. Pero chavales, ahora la busco y lo pongo. Chavales, aquí es la verdadera historia de Bonnie, de Five Nights at Freddy's, que subió 2 episodios y da mucho miedo. Y si apoyáis muchos likes, si llegamos a más de 20 likes, que sé que no va a pasar, lo subiré. Chavales, la verdadera historia de Bonnie. Nuestra historia comienza con un niño absolutamente normal. Os voy a dejar el vídeo. En las mañanas iba a la escuela, Así que en verlo. las tardes hacía la tarea y en las noches se iba a dormir. No había nada extraño con este niño, así que se puede decir que la única cosa que hizo que su vida normal se terminara fue una gran horda de mala suerte. Fue el día de su cumpleaños, sus padres lo habían llevado a almorzar en un restaurante llamado Freddy Fazbear Pizza. En este restaurante Esto es donde sobresalía algo estaban los especial. animatrónicos. La atracción principal eran unos animatrónicos que se apoderaban de los escenarios. El niño jugaba tranquilamente con su hermana, quien por cierto, era probablemente el ser más querido para él. Después de unos minutos, un hombre vestido de morado le pidió a su hermana que la siga, le dijo toda clase de mentiras, así como que se iba a divertir o que había una fiesta solo para niños. La hermana, creyéndose todo eso, le siguió. El hermano se dio cuenta muy tarde, cuando se percató de que su hermana no estaba y la fue a buscar. Lo único que encontró fue el cuerpo ensangrentado de su familiar tirada en el suelo. Esto le provocó un susto que produjo un paro cardíaco y acabó con su vida. Como por arte de magia despertó con un cuerpo más grande de lo normal, sintiéndose muy extraño y con una extraña figura que le habló, le dijo: yo te he salvado y ahora harás todo lo que yo te diga. En estos momentos te he devuelto a tu existencia en forma de animatrónico. Espero que me devuelvas el favor. Tu nombre desde el día de hoy será Bonnie. De esta manera el niño fue obligado a actuar como malvado en frente de los demás, provocó múltiples accidentes dentro de la pizzería, siendo su última misión asesinar al guardia nocturno, misión que por cierto la cumplió con éxito. De esta manera la culpabilidad le llenó el corazón y se quedó como animatrónico de repuesto, usando varias partes de su cuerpo como piezas de mantenimiento en otros animatrónicos, y prácticamente dejarlo sin rostro y sin utilidad botado en un rincón. Esto le provocaba gran tristeza y lo único que le impedía llorar es que en vez de ojos tenía lentes tecnológicos que probablemente se dañarían con las lágrimas. Vaya vida que este niño tuvo que llevar. Una noche, una niña se le acercó, un silueta familiar que el niño no podía creer. Era su pequeña hermana que llevaba consigo el rostro de Bonnie, que había quitado de la sala de refacciones. Su pequeña hermana tan solo estuvo herida todo este tiempo, y en este momento se encontraba frente a él, posiblemente entendiendo todo lo que sucedía. Era una escena conmovedora, hasta que una voz en su cabeza apareció. Mátala en este momento, dijo la voz, y aunque su mente nunca lo quiso y lo inevitable ocurrió. Luego de esto la culpabilidad llenó su cuerpo, fue condenado a una vida como subordinado de una extraña silueta que jamás sabremos quién será, y no olvides que cuando él te ataca, en realidad no es que quiera hacerlo, tan solo es que no tiene otra opción. No lo juzguemos injustamente, el resto es historia. Chavales, esta es la verdadera historia de Bonnie. Ahora vamos a ver la de Chica, el animatrónico pajarito. Espera, chavales, espera. Para una mejor información, recomiendo verlo con los ojos cerrados. La historia comienza en Entonces una no lo ves. estación de tren. Un joven universitario había decidido pasar sus últimas vacaciones en un pueblo separado de la ciudad para relajarse un poco. Este pueblo era un poco extraño, pues no aparecía en el mapa, mas todos los habitantes de ciudades cercanas lo conocían por su gran atracción de animatrónicos que había en una pizzería al centro de la ciudad. Al parecer el joven había decidido visitar este pueblo en un mal momento, pues por alguna razón que el joven no conocía, toda la gente parecía
tímida o asustada, completamente lo contrario a lo que el joven esperaba encontrar. Lo primero que decidió hacer fue ir al centro del pueblo para buscar un lugar donde quedarse. No sabía dónde podía encontrar algún hotel o posada. Después de caminar por unas horas y no encontrar nada, el hombre se dio cuenta de que estaba perdido. Una vez en el parque se acostó en una banca y se puso a dormir. Pasaron unos minutos de esta forma hasta que un llanto lo despertó. Una pequeña estaba llorando cerca de donde se encontraba él. El joven se le acercó y le preguntó la razón de su llanto. La niña le respondió, pero su llanto hacía que su voz no se lograse entender. Para que nuestro protagonista pudiera lograr que la niña le dijera qué pasaba, el joven le compró un helado y cuando la niña se calmó le contó lo que había pasado. Al parecer, al igual que el joven, ella estaba perdida y no tenía idea de cómo regresar a su casa. El joven obviamente no pudo dejar pasar este incidente y se propuso para ayudarla a encontrar su hogar. Ya al atardecer, después de una larga búsqueda lograron encontrar la casa de la niña, la cual invitó al hombre a pasar. Una vez adentro, un amable hombre de barba blanca y ojos azules apareció. Era el padre de la niña, el cual le agradeció demasiado a nuestro protagonista por haberla ayudado a regresar. El hombre parecía muy preocupado y la niña de un momento a otro dijo que por suerte no le pasó lo que a los demás. Automáticamente el padre le pidió a la niña que se fuera a dormir y cuando el joven le explicó su situación, el padre le ofreció quedarse a dormir el tiempo que quisiera en su casa, y después de un poco de insistencia el joven accedió. Más tarde esa misma noche, mientras la niña estaba dormida, los dos hombres empezaron a hablar de muchas cosas. Entre ellas el padre le dijo que un asesino andaba suelto por las calles y que salir a estas horas, le dijo que ya se registraron varios asesinatos de niños cerca de una pizzería, y por esta razón todo el pueblo estaba preocupado. Nadie sabía en quién confiar. Se dice que se logró apreciar una foto del asesino, pero esta estaba muy borrosa y tan solo se podía observar una silueta morada, más ni el rostro ni el arma eran visibles. Después de decirle todo esto le advirtió que tenga mucho cuidado y se fuera a dormir. Al día siguiente, cuando el joven despertó vio a la niña dentro de su habitación y esta le pidió que aceptar casi por obligación, mas no pasó mucho para que estos dos se volvieran muy buenos amigos. Empezaron historias acerca de cómo era la ciudad y en la tarde se fueron a comer un helado al igual que ayer. Estos dos se volvieron, parecía como si se conocieran de toda la vida. Más tarde ese mismo día, los tres fueron a caminar un rato por la pizzería que se había mencionado anteriormente. La niña no sabía la situación que pasaba el pueblo y sin embargo unas grandes ganas. Su padre tornó un rostro molesto y jaló a la niña lejos de ahí. No dijo ni una sola palabra hasta llegó la niña a dormir. El joven hizo lo mismo pues no quería meterse en líos ajenos. Eran casi media. No parecer ha pasado unos años desde que su hermana menor falleció y empezó a recordarlo todo. La razón fue que se encariñó tanto con la niña de ese pueblo que eran muy parecidas, pero luego recordó el accidente y se levantó a observar de qué se trataba. Vio al padre de la niña saliendo a medianoche para hacer quién sabe
Esto le parecía muy extraño. Eran las 2 de la tarde, el padre aún no regresaba y la niña estaba jugando con el chico a las escondidas. Fue allí cuando el timbre sonó. El joven, pensando que era el padre, fue a abrir, mas quien estaba parado en la puerta era un hombre completamente vestido de negro, quien le pidió disculpas de antemano. Trató de resumirle todo en pocas palabras. Al parecer el padre había sido voluntario para atrapar al hombre sospechoso de los asesinatos. Le cree que esa noche había conseguido una gran pista y fue a investigarlo por sí mismo, pero esto no se podía comprobar. El caso fue que esa mañana habían encontrado su cadáver al lado de la pizzería, pero al no tener ningún familiar mayor de edad, le pidieron al joven que por favor vayase a reconocer el cuerpo. El joven aún se encontraba procesando todo esto, pero sin tener otra alternativa, y diciéndole a la niña que se iba a encontrar con su padre, fue corriendo a la morgue para reconocer el cadáver. Una vez llegó al lugar citado, 2 oficiales lo condujeron a una sala privada, sacaron un cuerpo dentro de una bolsa negra, y mientras abrían la bolsa le preguntaron al universitario si ese era el rostro del padre. El joven ya estaba preparado para lo peor, mas lo que vio a continuación fue una gran sorpresa. La razón por la cual no pudieron identificarlo era porque su cara estaba completamente destrozada, era como si lo hubieran matado a martillazos. Era una escena horripilante para cualquier persona, mas algo ocurrió. El protagonista se había percatado de algo que los policías no tomaron en cuenta. El cadáver, a pesar de estar destrozado, no mostraba ningún signo de haber tenido una barba blanca, la cual era muy fácil de ver en el rostro del padre. Cuando el joven trató de decirles esto, un policía entró a la habitación y gritando informó la desaparición de una niña en la calle 3, y ese lugar era justo en donde el chico se había quedado a dormir. El joven recordó el accidente de su hermana y como no quería especial a esta niña con la cual se había encariñado, fue corriendo a su casa para darse cuenta de que no había nadie, no había nada que representara un secuestro, más bien parece como si hubiera ido por su voluntad. Cuando el joven pensó en esto, por alguna razón se le ocurrió visitar aquella pizzería que el padre mencionó. Una vez allí, sin que los guardias vieran, entró a buscar por todos lados a la niña, mas no la encontraba. Cuando estaba a punto de irse chocó con una pared, la cual hizo un ruido como si estuviera hueca por dentro, y efectivamente, después de buscar un poco encontró un pasillo oculto que llevaba a un sótano extenso y muy escalofriante. Una vez dentro, sentía como si algo lo estuviera observando. Caminaba y caminaba, pero el pasillo parecía no tener fin. Miraba para todos lados y sin embargo no podía observar ni un rastro de luz. Constantemente tropezaba con algunas paredes, pues la iluminación allí abajo era muy mala. Mientras más caminaba menos podía respirar, pues el pasillo se hacía más angosto. Luego de un rato pudo encontrar un rastro de luz al final del pasillo, y cada vez que se acercaba más podía encontrar palmas de sangre en las paredes. Cada vez se hacían más frecuentes y empezó a ser más macabro, y cuando creyó haber visto lo peor, pudo observar algo que lo marcaría de por vida. Vio una especie de símbolo satánico en suelo y sobre él los diferentes cadáveres de niños mutilados. Por simple lógica, esos cadáveres deben ser de los asesinatos que había oído hablar en estos días, pero la cosa fue empeorando. También se pudo ver el cadáver de la niña sobre todos los demás. Este estaba completamente golpeado y cortado en trozos pequeños, decapitada y sobresalía de las demás, por tener una sonrisa plasmada en el rostro, más con lo que parecía una lágrima de sangre cayendo de sus ojos. Una escena completamente triste la que le tocó pasar. Como si esto fuera poco, cuando el chico tuvo más que suficiente, una silueta morada apareció de las sombras y dijo: No pensé que llegarías aquí. Esto es una sorpresa. El joven no lo podía creer. Una barba blanca y ojos azules resaltaban por encima de su gran traje morado. Obviamente se trataba del padre de la niña. Este estaba sujetando un cuchillo lleno de sangre y llevaba una sonrisa plasmada en la cara como un total enfermo. Por fin lo logré. Puedo convertir el alma de unos niños en simples objetos. He probado mi teoría. El Señor me ha escuchado y me permitió transformar la vida como la conocemos. El joven no lo podía creer. Este tipo mató a su propia hija, sin tener palabras para describirlo. Tan solo puedo preguntar el porqué de todo esto, y la respuesta del hombre fue: Quiero que mires a mi costado. ¿Ves esto? Esto es un animatrónico. El joven no sabía que tenía que ver una cosa con la otra, al menos no hasta que el animatrónico con forma de pollo abrió los ojos y mencionó el nombre del joven, y luego empezó a decir cómo le dolía estar allí dentro. Fue algo completamente triste. Al parecer el padre había logrado meter el alma de su hija dentro de esa cosa. No se lo podía creer. El joven no pudo ahora mismo evitar tengo que quitar el echar vídeo. lágrimas, pues nuevamente no pudo No puedo evitar pasar de que un 15. ser querido muriera, y por
supuesto me refiero a su hermana, quien Si queréis otra curiosamente parte, fue asesinada por su padre justo ponedme frente a en sus los ojos. comentarios. Justo en Creo este que momento nuestro hay protagonista 50 ya no loquitos, ¿vale? pensaba correctamente, así que cuando trató de atacar al despiadado padre, sintió un cuchillo atravesando su pecho. El hombre demorado se rió siniestramente, y esto fue todo lo que se supo hasta el momento. El resto es historia. Acaba justo, chavales. Adiós.